Vamos a pasar, hermanos, a lo que es la palabra del Señor en esta mañana. Y la palabra del Señor se encuentra en Hebreos capítulo 12. Y vamos a leer de los versículos 6 al 11. Hebreos capítulo 12, del 6 al 11. El tema de este sermón es la disciplina del Señor. La disciplina del Señor. Y la palabra del Señor dice, si no lo tiene con usted, lo tiene en la pantalla. La palabra del Señor dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Oremos. Padre mío, ante tu presencia estamos una vez más y te pedimos, Señor, que siempre, como lo haces, hables a nuestro corazón y a nuestra mente. Acércanos a ti en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. ¿Pueden tomar su asiento, hermanos? Hermanos amados, hace años atrás tomó lugar en Alemania la muerte de muchos judíos. Eso fue lo que le llamaron el holocausto judío. Ahí aquel hombre, Adolfo Hitler, mató de diferentes formas y maneras, asesinando a unos 6, por lo menos, millones de judíos en diferentes partes del mundo incluso. Durante ese tiempo, entre los que estaban en aquella matanza que día a día se llevaba a cabo, ese campo de concentración y de muerte, se encontraba un hombre llamado Viktor Frankl. Ese hombre cuenta la historia de que estaba mirando cómo iban sus amigos, compañeros, coterráneos, caminando hacia la hoguera o las cámaras de gases. Miraba cómo asesinaban a su alrededor a todos aquellos judíos, prácticamente sin tener razón. Pero este hombre vivió. No lo mataron. Él llegó a los Estados Unidos y aquí en los Estados Unidos completó su propósito al ser un neurólogo psiquiatra que sobrevivió al holocausto. Y este hombre, aparte de lo que escribió y enseñó, él manifestó algo mientras estaba mirando a sus coterráneos caminar hacia la muerte. Y él escribió, todo en la vida tiene un sentido. Él puso en su libro, se centra en buscar ese sentido, no importando las circunstancias. Él puso, el sufrir sin causa, sin sentido, sin propósitos, enloquece.
y deja un vacío existencial. Al escribir puso: cuando se descubre la causa del dolor, se le da una perspectiva al sufrimiento. Y al entender esto, se puede resistir mejor el dolor. Este hombre, cuando pensó estas cosas estando en esos campos de concentración, ante sus coterráneos que estaban muriendo, desnudos ellos, y sus cuerpos tan delgados y raquíticos que eran prácticamente esqueletos caminando, él le dijo a su mente y a su persona, él preguntó y dijo: ¿por qué? ¿Cuál es el sentido de morir de esta forma? ¿Es este sufrir algo que lleva un propósito, un sentido? Porque si no tiene sentido, entonces ¿para qué existimos? Y este pensamiento, hermanos, interesantemente, es un pensamiento bíblico. La palabra del Señor la acabamos de leer. Y dice: porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Cómo poder entender el pensamiento de Dios? O la iluminación que pudo tener Víctor Frank, al mirar que todos iban a la muerte. ¿Cuál era el sentido, el propósito, la razón, la causa que se lograba con eso? Pero ahora leemos en la palabra del Señor: porque el Señor al que ama, lo castiga y azota a todo al que recibe por hijo. Entendemos en base a este versículo que si nosotros somos amados por Dios, entonces vamos a ser disciplinados por Dios. Creciendo mis hijos, me preocupé en no disciplinarlos a golpes. Una que otra vez sí. Pero mi propósito no era ese. Pero la palabra del Señor nos dice que Dios azota a todo aquel que recibe por hijo. Y esto, hermanos, implica que la disciplina es comprobación de que tú eres un hijo de Dios. La disciplina que Dios te da comprueba, es evidencia de que tú eres hijo de Dios. Tenemos que entender que las tribulaciones y los sufrimientos vienen de parte de Dios. Él lo dijo claramente: yo creo, yo hice el temporal, el viento, el tsunami, la destrucción. Pero debemos entender también que Dios no te envía los azotes o las tribulaciones porque te odia, sino que Dios te envía las tribulaciones y los azotes porque te ama. ¿Cómo podemos entender esto? A través de toda la Biblia lo explicamos en el Instituto Teológico Osana. Y recalco esto cuando tocamos el tema, que Dios es todo amor. La naturaleza de Dios es generosa por naturaleza. Él es generoso con sus hijos. Su propósito siempre, y subrayamos eso, es compasivo. Su deseo es perdonar y redimir
a las personas. Su amor es perfecto e infinito y te ama de forma incondicional. Lo leemos a través de la Biblia desde un principio a fin. Cuando aprendemos los nombres de Dios, uno de los primeros nombres que surge entre muchos otros es Jehová Mkadesh, lo cual significa nuestro santificador, el que nos retira del mal para santificarnos para Él. El nombre de Jehová Jireh, nuestro proveedor. El nombre de Jehová Rafa, nuestro sanador. El nombre de Jehová Shalom, nuestra paz. El nombre de Jehová Raá, nuestro pastor. Todos los indicios bíblicos es de que Dios nos ama, pero nos disciplina, nos castiga y nos azota. Y luego confirma que Él va a azotar a sus hijos. No hay reveses. La pregunta que yo me hago es ¿por qué? Pero Dios a través de su palabra, Él nos dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Nadie de ustedes quiere un fin mal para ustedes. Nadie de nosotros queremos un fin desastroso. Queremos un fin bueno, un fin de paz, un fin de alegría. Y la palabra del Señor dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que ustedes esperan. El fin de alegría y de gozo. Quiero dejar en claro algo bíblico, que la disciplina de Dios no es para nuestra destrucción, sino para nuestra transformación. Dios quiere transformarte, pero tú no quieres. Uno es quien no quiere ser transformado. Pero el propósito divino, santo y amoroso de Dios es que nosotros seamos transformados. ¿Para qué? Yo quiero quedarme como estoy. ¿Soy malo? Pues ¿a quién le importa? No importa. Yo quiero ser así. Por eso que la palabra dice que la luz vino al mundo y el mundo no quiso la luz. Prefirió, dice la palabra de Dios, sus pecados. El hombre no quiere ser transformado. El hombre no quiere tener un cambio, una metanoia, un cambio de mente. Por eso que la palabra del Señor nos indica de que el propósito amoroso de Dios no es que nos destruya, sino que nos transforme. Y Pablo nos da un indicio diciendo, porque esta leve tribulación, momentánea, ahí está la transformación, produce en vosotros, Él se incluye, produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, fundamentados en la palabra de Dios, nos lleva a las mansiones celestiales. Entonces la pregunta que yo hago es ¿por qué o para qué Dios nos disciplina? Siempre he dicho, Dios pudiera tronar los dedos y ya, todo solucionado. Pero somos nosotros mismos los que tenemos voluntad propia. Dios pudiera tronar los dedos, sí, y transformarnos en el momento.
Pero eso sería como decirle a una computadora lo que tiene que hacer y llevar a cabo un programa, aunque la computadora no quiera. Yo programo a la computadora para que haga eso. Y nosotros no somos artefactos, no somos robots, ni somos computadoras. No se nos programa lo que tenemos que hacer porque Dios nos ha dado voluntad, emoción e intelecto. Entonces, ¿para qué Dios nos disciplina? Y la palabra de Dios lo dice precisamente en el versículo que leímos. Para que participemos de su santidad. Para que participemos de su santidad. Si no, hermanos, no seríamos santos. No queremos la santidad. En esta carne que solamente quiere el pecado y la maldad, no querríamos ser santos. Pero Dios quiere transformarnos. ¿Por qué nos quiere transformar? Porque Él nos quiere llevar a la vida eterna. No quiere que nos quememos en el infierno. Él sabe lo que es el infierno y Él sabe lo que es la gloria. Y Él te quiere en gloria. Y por eso que la palabra de Dios nos dice que el nombre de Dios, como se lo he mencionado, es un Kadesh, que significa nuestro santificador. Él nos va a santificar porque nos quiere con Él en las mansiones celestiales. Debemos entender, hermanos, que la disciplina de Dios no es para condenación, sino para salvación. Ese es el propósito de Dios. Pablo vuelve a decir en Romanos: pero tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Las aflicciones del tiempo presente, ¿cuáles son? Tantas. Todos tenemos aflicciones, tribulaciones. Todos somos de alguna forma azotados. Porque Dios nos ama. Y porque nos ama, quiere prevenirnos de caer al infierno. Y la palabra de Dios dice que Él nos ama con ese amor paternal. El padre disciplina a los hijos. Si el joven o el niño está jugando como niño y no se preocupa absolutamente de nada, hay una fogata ahí. Y el papá le dice: cuidado, el fuego. Y el niño continúa: cuidado, mijo, el fuego está muy cerca. No andes tan cerca del fuego. Apártate. Pero el niño, dele que suene a jugar en el fuego o a acercarse al fuego. Eventualmente, cuando el niño se va a tropezar, el padre corre y lo agarra y le pega un grito: te dije que no. Y lo zamarrea y hasta le da un golpe para que aprenda. ¿Lo hizo porque quería destruirlo? ¿Lo hizo porque quería salvarlo de que se quemara en ese fuego? Y aunque al niño le haya dolido el grito o le haya dolido el golpe, después, dice la palabra de Dios, va a poder gozar de paz y de una relación con Dios, precisamente por esa disciplina. La palabra del Señor dice: si soportas la disciplina. ¿Qué significa esto? No es a lo mejor Dios te va a disciplinar. No es quizás vas a tener disciplina. No, todos pasarán por la disciplina de Dios. Nadie se va a quedar sin ser disciplinado. Algunos de una forma, otros de otra. Pero Dios tiene un propósito con esa disciplina. Mientras yo escribía este mensaje, me miraba retrospectivamente
la forma en que Dios disciplina. Cuando un niño corre alrededor del fuego sin darse cuenta o dándose cuenta y no le hace caso al padre, el papá sigue diciéndole, cuidado. Yo me preguntaba, ¿por qué el Señor me sigue diciendo cuidado? Tengo que mirarme de forma retrospectiva y decir, ¿qué me está queriendo mostrar Dios? ¿Qué enseñanza Dios me quiere dar? ¿Qué es eso que todavía Dios considera como desobediencia? Y todavía me disciplina. Porque la disciplina viene en la desobediencia, no en la obediencia. En la obediencia hay una recompensa. ¿Por qué? Tenemos que atravesar todo tipo de dificultades. El recluta que se gradúa como soldado ha pasado por difíciles disciplinas del ejército para poder recibir sus honores. Y los ejercicios de un recluta son duros, exhaustos, duelen, hay cansancio. Y en ese momento, según lo que me decían mis yernos al conversar con ellos, tanto Mateo como Kendrick, que fueron al ejército, me decían que habían algunos que se iban en medio del entrenamiento. No lo aguantaban, no lo resistían y no se graduaban como soldado con honores. Un atleta, y la palabra de Dios nos enseña, es expuesto a ejercicios, duras rutinas y rígidas correcciones. Para ser un ganador, no se prepara para ser un perdedor. ¿Cuál es el propósito entonces de que Dios nos disciplina rígidamente? Nos expone a ejercicios y nos corrige una y otra vez. Pablo dice, y así yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Entonces eso nos da la respuesta de Dios. El propósito de Dios es tu santidad. Si tú mismo no haces lo que Pablo hace, si tú no golpeas tu cuerpo, si tú no pones tu cuerpo en servidumbre, ¿sabe qué cosa? Dios se encargará de eso. Pero, dice la palabra de Dios, si se os deja sin disciplina, entonces sois bastardos y no hijos. Increíble, me pareció chistoso cuando estaba leyendo esto y busqué la palabra bastardos en el griego y se pronuncia no sos. Vos no sos hijo. Me pareció interesante eso. De que si Dios no te disciplina, cuidado. Porque si Dios no te disciplina, puede que no seas considerado hijo de Dios. ¿Saben por qué? Porque la disciplina de Dios confirma nuestra identidad como hijos de Dios. Y aún nuestro azote no es muy fuerte. Porque la palabra del Señor dice en Hebreos 12:4, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Cuando entendemos esto, hermanos, nos damos cuenta del amor de Dios. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido
ejercitados. Ahora entiendo entonces a Pablo. Señor, quítame este aguijón. Quítamelo, te he pedido tantas veces, 3 veces dice Pablo. Y me has dicho, bástate de mi gracia. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y Pablo logró decir, pues si es así, Señor, yo me voy a gloriar en los problemas, las dificultades y los azotes. Voy a gloriarme en ellos. Porque Dios va a vivir en gloria y se va a manifestar en mí de una forma poderosa cuando yo soy débil. Porque entonces la carne mengua y se levanta poderosamente el Espíritu en nuestras vidas. La disciplina de Dios produce paz y justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Qué significa? Significa que después de la disciplina vamos a encontrar paz y justicia de Dios. Y la palabra de Dios lo confirma diciendo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Después vamos a tener paz y vamos a tener la justificación de por qué sucedió eso. Vamos a poder entender por qué atravesamos eso y por qué el Señor todo el tiempo me tenía en cama. Porque Él quería que llegara a su presencia. La justicia de Dios es perfecta. Porque el Señor, al que ama, disciplina. Lo volvemos a repetir. Implica que la disciplina de Dios es la evidencia de su gran amor. Así que nosotros, hermanos, debiéramos preguntarnos, mira lo que haces todo el tiempo enfermo, todo el tiempo castigándome, nunca tengo plata, siempre ando con un carro chocado, no tengo la casa de la vecinita del frente. Tantas cosas que pueden venir a nuestra mente. Debiéramos nosotros preguntar, Señor, ¿qué me estás enseñando? Señor, ¿qué es lo que yo necesito cambiar? Señor, ¿qué es eso en mi vida que me tiene bajo tu disciplina? Y cuando el Señor te lo revela, tú puedes tomar una decisión. Si seguir en eso o buscar la santidad. Tú pensabas que lo que estabas atravesando era por causa de causa y efecto, de suerte, de karma, como alguna gente dice. No. Puede que lo que estés atravesando es la disciplina de Dios. Y Dios quiere que identifiques eso que te mantiene bajo la disciplina, el castigo y el azote de Dios. Porque Él te ama, porque eso te va a llevar al infierno. Y el azote de Dios te va a llevar a vida eterna. Que el Señor te bendiga, hermanos. Vamos a ponernos de pie. El Señor me ha hablado a mí. He entendido que el Señor tiene un propósito santo y amoroso para mí y para ti sin duda alguna. Dios va a hacer todo lo posible para quitarte de ese pecado. El domingo pasado hablábamos acerca de algunas cosas que no eran pecado, pero eran pesos que no te dejaban crecer ni avanzar. Pero después habla del pecado que te acecha y que te tiene atado. Hoy nos ha hablado el Señor algo parecido, de que si no lo hacemos nosotros voluntariamente, Dios lo va a hacer por nosotros y el azote va a llegar.
Y si es así, vamos a tratar de ser hijos obedientes. Amado Padre Celestial, ante tu presencia estamos. Tú nos hablas y nos hablas y nos sigues hablando con amor, haciéndonos entender tus magnos, perfectos, divinos, amorosos propósitos. Déjanos abrazar tu propósito, Señor. Déjanos abrazarte y apartarnos de todo lo que puede empañar tus propósitos en nuestra vida. Queremos ser hijos obedientes, así como el padre que disciplina a su hijo. Queremos corresponder a tu llamado. Identifica, Señor, aquella falta de disciplina que tenemos, aquella desobediencia que tenemos, para que tú brilles en nosotros, Señor, y para que esa relación hijo y padre sea una relación perfecta. Y tú nos tomes de la mano, Señor, y nos lleves en el nombre de nuestro Señor Jesús. Y si hay algún hermano que quiere reconciliarse con Cristo, siempre hay tiempo para disciplinarse, para ser obediente. Si Dios te ha mostrado ahora tu falla, hay tiempo. Mientras los jóvenes terminan de cantar, puedes pasar si quieres. Si no, puedes quedarte. Pero tú sabes. Truenos y ver brillar el sol en su cenit. Mi corazón corazón
es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán